Mis hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Qué hermoso es poder saber que estamos todos unidos en un mismo espíritu para poder estar en comunión con nuestro Dios desde cada uno de nuestros hogares. Yo los invito en esta tarde para que se dispongan. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de comunicarnos a través de este medio y poder aprender más y más de su palabra. Yo lo invito a que cierre sus ojos allí donde está. Vamos a orar. Padre maravilloso, aquí estamos delante de ti, Señor oh Dios, y te damos gracias porque ha sido tan grande y tan maravilloso el sacrificio de tu Hijo, Señor, que cada día podemos recordarlo, cada día podemos vivirlo, cada día podemos deleitarnos, Señor, porque a través de este sacrificio hemos sido reconciliados con el Padre, hemos tenido esa nueva vida, esa vida de nuestro espíritu que estaba muerto, pero que Padre amado, sabemos, Señor oh Dios, que todo fue con el propósito de que te diéramos gloria y honra solamente a ti, Padre amado. Por eso, Señor oh Dios, hoy nos presentamos en esta tarde, Dios, delante de tu trono, ese trono de misericordia, para que seas tú, Señor, abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón, abriendo, Padre bendito, nuestro espíritu para recibir las maravillas de tu ley que tú tienes en esta tarde para cada uno de mis hermanos que están allí en sus casas reunidos, Señor, con sus familiares, Padre bendito, que a pesar de la distancia, Señor, tú mismo dices que estamos en un mismo espíritu, pues es tu espíritu el que nos guía, el que nos enseña, el que nos instruye. Y es tu palabra, Padre bendito, la que has colocado, Señor oh Dios, para que nosotros podamos, Padre amado, aprender de ella y descansar en tus promesas, mi Rey amado. Por eso, Padre bendito, nos presentamos en esta tarde, Señor oh Dios, creyendo solamente en la obra maravillosa de tu Hijo, pero creyendo, Padre bendito, que un día estaremos por la eternidad allí, Señor oh Dios, y que nada ni nadie, Padre amado, podrá quitar ese gozo y esa alegría que habrá allí en la eternidad, que allí no habrá tristeza ni dolor, sino que, Padre bendito, serán días de alabanza, de honra y de gloria a ti, Señor oh Dios. Por eso recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor oh Dios, en esta tarde. Gracias, precioso Señor. Amén y amén. Hermanos, toda esta semana hemos venido estudiando acerca de las 7 palabras que pronunció Jesús allí en la cruz del Calvario mientras agonizaba, mientras se presentaba como un sacrificio vivo delante de Dios por nuestro pecado, por mi pecado, por el pecado de cada uno de los que somos parte de su pueblo. Y hoy nos corresponde estudiar la 5ª palabra, esa palabra que muestra la necesidad, esa palabra que muestra realmente algo especial de parte de Dios para nosotros. Vamos a leerla, está en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30. Si usted lo tiene allí, yo lo invito a que abra su Biblia y que lo leamos juntamente. Yo, por mi parte, voy a leerla de esta versión. Dice así: Después de esto, sabiendo Jesús que se había consumado todo, para que la Escritura tuviera cumplimiento, dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, y ellos empaparon de vinagre una esponja, y colocándola en una rama de hisopo, se la acercaron a la boca. Habiendo Jesús recibido el vinagre, dijo: He aquí, consumado es. E inclinó su cabeza y entregó su espíritu. ¿Saben? Esta 5ª palabra es la más corta de todas las que pronunció Jesús allí en la cruz del Calvario. Esta frase enmarca claramente la perfecta humanidad del Salvador, del Redentor, de ese verbo que se hizo carne en obediencia al Padre y como sacrificio suficiente por causa de nuestra maldad. Ese mismo verbo de quien el mismo Antiguo Testamento nombra como aquel que, siendo parte de la Trinidad, tiene el control de las aguas y las envía como juicio sobre la humanidad. De quien ese mismo Antiguo Testamento nombra como la roca de donde brotaba agua para saciar a un pueblo recién liberado. Esto lo podemos ver en el libro de Éxodo. De quien a través del profeta Isaías, en el capítulo 55, si usted lo quiere leer allí en su casa, invita a los sedientos a beber
y a los hambrientos a que corran a comprar sin dinero. Pero que ahora en este momento Juan, quien está allí presenciando ese sacrificio, ese momento, viene él y registra esos hechos anteriores. Y si nosotros quisiéramos volver al capítulo 7, al versículo 37, dice la palabra en el Evangelio de Juan que Jesús, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, se puso de pie y alzando la voz dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo aquel que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva, como han declarado las Escrituras. Este hombre que un día tuvo el control de las aguas del diluvio, este hombre ahora tiene sed. Pero más allá de todo este sufrimiento que Jesús ha estado experimentando a causa de su obediencia, aún peor, a causa de nuestra desobediencia al Padre. Vemos que Jesús no ha dejado de interesarse por salvar a un pueblo. A pesar de su agonía, a pesar de su dolor, a pesar de su angustia, diciéndole al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún no deja de interesarse por ese pueblo que pronto, en pocos minutos, ha de ser redimido en plenitud por el sacrificio que está sucediendo allí. ¿Sabe, hermano? La Biblia, mediante este momento que recordamos momento a momento, de tiempo en tiempo, nos muestra ese Dios que se hizo hombre. Nos muestra ese Dios que se hizo humano en toda su plenitud, que fue tentado en todo como nosotros, que conoce nuestras necesidades, las más básicas, no solo en ese diario vivir, sino en los momentos más difíciles que podamos estar nosotros viviendo. ¿Sabe, hermano? La Biblia nos enseña que cada día estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Y eso implica también sus sufrimientos. Nosotros no estamos exentos de los mismos sufrimientos de los que Cristo padeció. ¿Sabe, hermano? Por esto quiero que en este momento reflexionemos, porque es un momento en el cual Jesús muestra a plenitud su humanidad, muestra a los ojos de esas multitudes que están allí que es Dios hecho hombre. Y por eso quiero que veamos 3 demostraciones de Jesús al pronunciar esta frase. La primera de ellas, cuando Él dice tengo sed, Jesús nos demuestra que es posible vivir en humildad y mansedumbre, aún en la situación más crítica. Mira, hermano, Jesús, siendo quien era, el unigénito Hijo de Dios, el creador de los cielos, de la tierra, fácilmente Él pudo haberse bajado de esa cruz. Fácilmente Él pudo haber demostrado con su condición que Él no necesitaba nada del hombre. Pero en ese momento, Jesús demostró que mientras estemos en este cuerpo de muerte, como lo llama Pablo, necesitamos de nuestro prójimo, aún para suplir nuestras necesidades más básicas. ¿Cuántas veces usted y yo, nuestro orgullo nos ha impedido abrir nuestro corazón y demostrar nuestra debilidad ante los demás, demostrar nuestra necesidad, demostrar que somos humanos? Si usted bien lo recuerda, en los grupos relacionales hay algo, y es las declaraciones con yo, es el ser transparente. Y Jesús, en esta cruz, con esta frase, demuestra esa humildad. Tal vez ese orgullo nos ha impedido demostrar que necesitamos un abrazo, una oración, una llamada. Tal vez creemos muchas veces que en esa frase que dice, somos Dios y yo, nadie más tiene que involucrarse allí. Pero ¿sabe? Jesús en ese momento, a pesar de ser el unigénito Hijo de Dios, a pesar de ser el Creador, Él abrió sus labios mostrando esa necesidad básica. Pero que estando en esta condición,
de crucifixión no podía suplirse por sí mismo. Necesitaba la respuesta de un soldado romano. Pero ahora, si nosotros entráramos más a fondo, podríamos ver que esa respuesta puede ser positiva o puede ser negativa. Y por eso los invito a que leamos Mateo 25, del 34 al 40. Vamos a ser un poco breves. Y dice aquí: luego el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve en aflicción y me visitaron, estuve en prisión y vinieron a mí. Pero en ese tiempo los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos en aflicción o en prisión y vinimos a ti? Y contestándoles el rey dirá: en verdad les digo que todo lo que hicieron alguno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el adversario y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, y tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, estuve en aflicción y en prisión y no me visitaron. Entonces estos contestarán y también le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, y como forastero, desnudo o en aflicción, en prisión, y no te servimos? Y él les contestará entonces diciendo: en verdad les digo que por no haberlo hecho a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. ¿Sabe, hermano? Esta respuesta nos demuestra que nosotros podemos también dar una respuesta a nuestro hermano. Y es como si esa respuesta fuera el mismo Jesús que está allí en la cruz diciendo: tengo sed. ¿Y por qué mansedumbre? Porque debemos reconocer que siempre, aunque somos hijos de Dios, nuestra posición es de hijos adoptados. Que Él, Jesucristo, es el unigénito Hijo de Dios, y por eso debemos tomar siempre ejemplo de Él cuando Él decía: no se haga mi voluntad sino la tuya. Es difícil vivir en humildad, pero es necesario para demostrar que la naturaleza de su Hijo, del unigénito Hijo de Dios, está en nosotros. La segunda demostración, hermano, es que Jesús, con esta frase, tengo sed, nos enseña o nos demuestra que es posible identificarnos con el dolor y la condición de nuestro prójimo. Para esto quiero aclarar que fueron en dos ocasiones cuando a Jesús le dieron a beber vinagre, vino. La primera, antes de pronunciar esta frase, antes de pronunciar las 7 palabras, perdón. Y la segunda, cuando él ya exclama esta frase de tengo sed. Para esa primera ocasión, esta especie de vinagre era un tipo de anestésico que por lo general se lo suministraban a los reos para disminuir el dolor en la crucifixión. Pero tenemos que recordar que en el Evangelio de Mateo, que en el Evangelio de Marcos, Jesús registran estos hombres que él no lo quiso beber. Este anestésico no lo quiso beber. ¿Por qué? Porque él voluntariamente quiso sufrir al máximo el dolor del ser humano. Es por ello que más adelante Pedro tiene que decir en su carta con plena seguridad, con plena certidumbre de lo que él experimentó. Y dice: por sus heridas ustedes fueron sanados. ¿Saben? Cuando Pedro dice esto, que lo muestra en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 24, dice: Él mismo cargó con todos nuestros pecados, levantándolos en su cuerpo a la cruz, para que nosotros, al estar muertos al pecado, vivamos en su justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Saben? Es algo de lo cual Pedro tiene que reconocer
que Jesús está allí y no quiso sufrir de una manera fácil. Él evitó ese anestésico para experimentar el dolor que usted y yo alguna vez tal vez hemos sentido. Aún el mismo Isaías, ¿cuántas veces lo hemos pronunciado? Que dice, Él llevó nuestro sufrimiento, Él llevó nuestro dolor. Si bien es cierto, hermanos, este año el propósito es que nosotros emanemos la fragancia de Dios a todo aquel que se acerca a nosotros. Pero debemos estar en la capacidad de identificarnos con el dolor y la condición de nuestro prójimo. Debemos estar en la capacidad de identificarnos con el dolor y la necesidad de aquellos que están pasando por esa necesidad. No es momento de que si tenemos algo en abundancia pidamos más, sino que es momento de dar verdaderamente. Y si tal vez no tenemos, podemos en lo poco que tenemos levantar una oración para que Dios envíe un obrero para satisfacer esa necesidad. Somos un cuerpo, somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y dice Pablo que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Y quiero que reflexione en algo en este momento, hermano. Y es que si tal vez usted o yo nos sentimos dolor por nuestro prójimo, por la necesidad de nuestro prójimo, deberíamos pensar si realmente hacemos parte del cuerpo de Cristo. Volviendo a resumir, entonces, la primera demostración de Jesús es que Él demostró que podemos vivir en humildad y en mansedumbre aún en la situación más difícil. También que podemos ponernos en el lugar de nuestro prójimo y conocer su necesidad. Pero por último, Jesús demostró que mientras estemos en esta condición humana, debemos vivir bajo la perfecta voluntad de Dios. Jesús tenía algo en claro, y es que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y si nosotros vamos al versículo del cual estamos estudiando, dice, para que la Escritura tuviera cumplimiento. Porque la Escritura se cumple para Él, por Él y en Él. Es por esto que si nosotros vamos aún al libro de los Salmos, podemos ver que dice, me dijeron a beber vinagre, me dieron a beber hiel. Y es porque Él sabía que este versículo tenía que cumplirse al 100%. Es necesario que nosotros, vivamos obedeciendo a la palabra de Dios. Jesús confiaba en que el Padre iba a cumplir su palabra y ahora nos da ejemplo para que nosotros vivamos en obediencia a esa palabra, para que de esa misma manera su palabra sea vida en nosotros. Este es un tiempo para que nosotros como familia de Cristo y con nuestras familias en cada hogar, podamos estudiar la palabra y entender claramente que esta no fue escrita para nuestra felicidad terrenal, ni para proclamar como un contrato que Dios Padre debe cumplir como consecuencia de adoptarnos, sino como un libro de instrucciones para demostrar que el reino y el amor y la provisión espiritual de Dios han sido satisfechos para nosotros y que ahora es nuestra responsabilidad replicar ese mismo amor a los necesitados. ¿Saben? Hay una frase que me encanta y hace poco leía de las que proclamaba Charles Spurgeon. Y él decía que el evangelismo no es más sino que un mendigo le muestre a otro mendigo dónde conseguir el pan. Ahora, hermano, si vemos que Jesús confiaba en las promesas de Dios, dependía de la voluntad de Dios y sabía que el Padre iba a cumplir sus promesas, y Jesús vivió en obediencia al Padre, ¿está usted en este tiempo
buscando cumplir la perfecta voluntad de Dios. Llevar a sus hijos a la presencia de Dios en humildad. Entender el dolor de su prójimo que tal vez no tiene un alimento y que usted puede suplir como obrero y como parte del cuerpo de Cristo. Ya para finalizar, los invito a que leamos Hebreos capítulo 2. Dice el versículo 17: Por tanto, era preciso que fuera Jesús semejante a sus hermanos en todo, para que Él fuera un fiel y misericordioso sumo sacerdote en las cosas de Dios, para que hiciera expiación por los pecados del pueblo, porque por lo que Él padeció y fue tentado, puede ayudar a los que son tentados. Usted y yo podemos tener sed. Podemos tener sed y hambre de justicia, podemos tener sed y hambre físicos. Y Dios podrá cumplir su palabra, porque Él, hasta el más mínimo detalle, vivió como un ser humano. No habrá ningún área en la cual Él no haya sido probado, en la cual Él no haya sido tentado, en la cual Él no haya vivido. En todo, Él fue un hombre experimentado y por eso puede ayudarnos a nosotros. Por eso Él es el sumo sacerdote por excelencia. Así que, hermano, estas 3 demostraciones de Jesús es necesario que nosotros como iglesia las vivamos, puesto que nosotros debemos ser semejantes al Hijo. Dice su palabra que nuestro carácter debe ser formado a la estatura de Cristo. Y no solo en lo bueno, también en las dificultades. El mismo Señor Jesús decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermano, reflexionando en esta palabra, yo los invito a que cierren sus ojos por un momento y vamos a orar. Si tal vez usted tiene que decir: Señor, creo que no me he puesto en el lugar de mi hermano, creo que no he sido capaz de abrir mi corazón y demostrar mi debilidad por apariencia a la iglesia. Si tal vez tiene que decir: Señor, creo que debo depender más de ti como lo hizo tu Hijo, yo lo invito a que abra sus labios allí donde está y vamos a orar juntos. Digámosle: Padre maravilloso, aquí estamos delante de ti, reconociendo, Señor, oh Dios, que tú viviste en esta tierra, que te hiciste hombre, te hiciste carne y sufriste lo mismo que nosotros hemos sufrido y tal vez con mayor intensidad. Pero que eso fue, Padre bendito, lo que hizo que tú nos entendieras en nuestras necesidades. Evitaste, Señor, ese vinagre solamente para que el dolor tuyo fuera, Padre bendito, vivido a plenitud y que por esas llagas, por esas heridas, nosotros fuésemos sanados, Señor. Nos entiendes en todo. Te pusiste en el lugar de nosotros como seres humanos. Y para así poder ser el sumo sacerdote por excelencia, Señor. Ayúdanos a tener el carácter tuyo, Señor, a tener el carácter de humildad y mansedumbre, a tener el carácter, Padre amado, de colocarnos en el lugar de nuestro hermano, en la necesidad y en el dolor de nuestro hermano, si realmente somos tu iglesia y somos tu pueblo, a no seguir indolentes al clamor de nuestros hermanos, pero sobre todo, Padre amado, a sujetarnos a tu perfecta voluntad. Tú, quien tuviste el pleno poder para bajarte de esa cruz, no lo hiciste por amor a nosotros. Ahora nosotros que somos hijos tuyos, danos la mansedumbre necesaria para actuar conforme a tu imagen y semejanza, conforme a tu carácter, Señor.
En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Amén y amén. Hermanos, yo los invito a que continuemos en este tiempo de ayuno, de oración, de clamor, y que cada día podamos reflejar esa imagen de Jesucristo, podamos reflejar ese amor y esa pasión, así como Él lo hizo por amor a nosotros. Es un tiempo en el cual la iglesia no debe estar quieta. Es un tiempo en el cual la iglesia debe estar más activa que nunca. Más activa en oración, más activa en el estudio de su palabra, más activa aún en la obra social. Porque para eso nos llamó el Señor. Así que, hermanos, sigan con nosotros en nuestras redes sociales, sigan acompañándonos, sigan deleitándose en cada una de estas enseñanzas, pero sigamos todos juntos en la unidad del Espíritu, en oración y en comunión. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.